cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. De alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Muy bien, todos sorprendidos porque nadie daba 2 pesos, pero la producción llegó a editar los audios y vamos a escuchar lo que contó Isidoro Graiber a la gente de Tiempo Argentino, a Ottaviano y Alonso. Papel prensa y el papel de la prensa. Un documento exclusivo. Las declaraciones de Isidoro Graiber. En el momento en que ocurre la muerte de mi hermano, yo estaba separado de mi hermano comercialmente. Teníamos una relación excelente, pero no comercial. Para saber cómo se pudo haber gestado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una facha, lucha y llanamente una facha. Independientemente de los intereses que había, que obviamente los había, estaba el tema de la humillación, el tema de los aprietos permanentes, pero permanente. Me llama a mí un amigo, le pedía una entrevista, me encargaron de los diarios y una sesión con vos para buscar una cita para tratar de la venta de paquete. ¿Usted va a Clarín? Voy a Clarín, para porque el elemento, el precio claramente tiene un poco vinculación con el valor real. Segundo, ¿puede atribuirse eso a un desconocimiento o a una desesperación por realizar un activo? Si todos los diarios, por los medios más importantes, todos los días, publicaban que esta familia eran, no sé, chorros, nunca tuvimos un juicio por algo de acá, nunca. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que si al día siguiente va a perder, es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió. Y le digo, yo creo que hay una connivencia. Bueno, bastante claro. Foster, ¿qué Sí, más allá de te ocurre? Claro y contundente lo que dijo Isidoro Graiber unos meses atrás, yo quería retomar algo, ¿no? Que es la reducción de la política a su mínima expresión cuando la lógica de la corporación mediática definió que solo se podía hacer política en un set televisivo o apareciendo en alguna tapa de un diario. Es decir, la política fue perdiendo dinamismo, fue perdiendo capacidad de pensar por sí misma. Digo, la política en un sentido muy amplio, que esto atraviesa a los distintos actores políticos, el papel de Clarín, el papel de los medios audiovisuales, la necesidad de tener que estar ahí, de alguna manera ser parte de un mismo circuito, de pensar que la política se arma en el interior de un set de televisión o se resuelve de una manera que habilita un diario o lo que van a decir ciertos periodistas. Me parece que en este sentido también es importante que se esté discutiendo esto, porque genera la posibilidad de que imaginemos que hay otro modo de construcción de la política que quizás nos regresa a la idea de que la política es un lugar donde circulan cuerpos, personas, ideas, debates, espacios públicos, y que no es algo que se resuelve ni en las encuestas, fundamentalmente, ni en la lógica de 3 o 4 gerentes que, vinculados a ciertos intereses políticos, definen la construcción de un candidato. Creo que en ese sentido estamos frente a un gran desafío de la democracia, volver a colocar a la política en ese lugar de bullicio, de vida, de palpitación, que es la calle, el espacio público, el debate. ¿Ahí tienen un papel los medios de comunicación? Por supuesto que sí, claro que sí, pero el problema es que a lo largo de gran parte de la democracia, la política fue capturada por el engranaje mediático, que a su vez responde a intereses
corporativos, del establishment económico, que sabemos qué significan esos intereses. Entonces creo que estamos, insisto, frente a un desafío más que interesante, y también habría que decirlo, que tiene mucho que ver con lo que fue habilitando primero el gobierno de Néstor Kirchner y ahora la decisión que me parece extremadamente importante y de mucho coraje cívico de Cristina Fernández al llevar adelante, por un lado, la exigencia que la justicia investigue el origen del papel prensa y por otro lado habilitar al Congreso de la Nación para que cambie las reglas de juego que fueron reglas que favorecieron la concentración, lo monopólico e impidieron la democratización de la circulación libre de la palabra. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quiero, ¿puedo? Le ganaste, caballero. Me diste miedo, pensé que no estábamos casando. Yo quiero, puedo. No, pensaba, lo escuchaba recién a Ricardo, y pensaba en esa noción que nosotros tanto hemos trabajado acá, ¿no? Cómo funciona la censura en democracia y la palabra invisibilización, que la digo rápido porque es difícil de decir. Esa manera de invisibilizar algunos hechos, como por ejemplo ahora Ayuí Grande, dispensa a muchos dirigentes de la oposición de tener que tomar algún partido al respecto, porque como no está en ninguna parte no tienen que opinar nada. Entonces los hemos visto nosotros en nuestras propias encuestas diciendo no sé nada, no estoy enterado, no lo leí en ningún lado. Ese es un primer nivel de invisibilización, pero en realidad yo creo que comparto de alguna manera, aunque desde otro lugar, lo que decía en el tape anterior Eliashev, de que ese día, el día que se presentó el informe, todos sentíamos algo extraño, posiblemente Eliashev en un sentido y nosotros en otro sentido, pero me parece que lo que estaba pasando y lo que está sucediendo y lo que tiene de extraordinario este momento es que se está haciendo visible precisamente esa subordinación histórica de la política a las corporaciones, que las corporaciones mediáticas se encargaron efectivamente de hacerla invisible porque les convenía a las dos partes, tanto a la corporación como a los dirigentes políticos que sucesivamente en la democracia se fueron subordinando uno por uno al poder de ellos, ¿no? Tal es así que en ese sentido Carrión, en el tape anterior, en el otro bloque, no mentía. La Nación y Clarín son la Argentina, o por lo menos lo fueron durante mucho tiempo, o por lo menos fueron quienes construyeron una percepción de la realidad, de lo que era verdad, con la gente entregada de una manera prácticamente inocente a esa realidad. Durante mucho tiempo me parece que este gobierno lo que ha venido a tratar de cambiar es esas actitudes viciosas de la Argentina. Y bueno, si esa era la Argentina va a tener que cambiar. Por ahí más que la Argentina era el statu quo, ¿no? También. Sí, claro. No, yo quería, digamos, puntualizar sobre las grabaciones. Este es un fragmento de un encuentro que duró 2 horas y 12 minutos. En un bar se nota. En un bar primero y después en la redacción de Tiempo Argentino. El día de mi cumpleaños. Exacto. Feliz cumpleaños. Que como no había invitado, estaban en el bar. Estábamos en el bar. Y que en realidad nosotros lo damos a conocer, o sea, Tiempo Argentino lo da a conocer, porque hoy se generó la duda sobre si teníamos registro o no de lo que había charlado Isidoro Graiber con nosotros. Como vimos una etapa donde si no publicás las cosas no te las creen, tenés que mostrar documentos, tenés que mostrar la grabación, porque el valor de la palabra periodística también se ha degradado en función de toda esta realidad de la que estábamos charlando recién. Damos este pequeño fragmento. Hay un tema que yo quiero destacar y lo quiero puntualizar muy puntualmente. Isidoro, pese a lo que pueda pensar cualquiera acá, para nosotros, es una víctima en toda la trama. Es una víctima que está siendo revictimizado por Clarín y La Nación en una operación maliciosa, falsaria, para, digamos, presentar algún tipo de defensa ante lo que se viene. Ahora, que lo haga víctima no implica que haya roto un pacto de confidencialidad con nosotros, porque el pacto de confidencialidad entre periodista y fuente, que en este caso Isidoro fue una fuente fundamental de este trabajo, acá se rompe en el momento en que esa confidencialidad pasa a ser parte de la construcción de la mentira. Uno le da a una fuente un fuero, le extiende un fuero, cuando esa fuente revela algo que es cierto. En el momento que esa fuente dice lo contrario o desmiente lo que había dicho, uno tiene que revelarlo porque si no queda en el lugar de cómplice. El periodista no puede ser cómplice de una infamia o una mentira. Además, este testimonio será parte del juicio que se venga. ¿Ustedes entregaron estas grabaciones? ¿Alguien se las pidió? ¿Qué van a hacer? Toda la documentación de esta investigación está en una escribanía a disposición del juez que quiera exigirlo, juez o fiscal, para cotejar lo que quiera cotejar. Nosotros, en ese sentido,
tenemos una actitud de cooperación, pero está claro también que esta es una investigación de carácter periodístico. Lo mejor del anuncio de Cristina el otro día, y creo que en esto podemos coincidir todos, fueron dos detalles, que era lo que precisamente desarmó la operación Ceausescu, ¿no? Claro. Que fue precisamente girar toda esta investigación a la justicia, que es la que tiene que expedirse. Ya no sirve, no puede ser Clarín de la Nación juez y parte, es la justicia de la nación y de la democracia la que tiene que determinar qué sucedió. Ni siquiera Isidoro Graiber, en lugar de víctima, puede decir qué ocurrió. Hay un juez de la democracia. Y la otra enviará al Parlamento el control de papel, principal insumo gráfico de la palabra escrita en la Argentina, que bien lo describió ese día Cristina, pero señorita social, y hace mucho tiempo, digamos, se viene diciendo y denunciando este tipo de cosas, ¿no? Ministro. Yo me había enganchado con lo que decía Ricardo alguna vez, lo tengo escrito eso. Yo creo que la democracia en el 83 arranca con una tercerización de la palabra. Nadie se animaba a hablarle a la sociedad en forma directa. Ese concepto de Rousseau de que no haya intermedios entre la sociedad y la discusión de la cosa pública, y aparecían los terceros que terminan convirtiéndose en grandes definidores de la política, y esa situación es la que nosotros empezamos a ver que se hace retroceder cuando Néstor Kirchner decide hablar de otra manera la política, y que hoy empezamos a ver otras cosas, y en Twitter se ve y en Facebook se ve cuando los pibes empiezan a hablar de política, porque ninguno había querido hablar de política, o no les importaba, o le habían mostrado que para ellos no tenía nada que ver en esto porque tenía otro sabor, otro color, otra cosa distinta que la que pensaban los pibes jóvenes, y hoy están muchos entretenidos en el mejor sentido de la palabra con saber lo que está pasando, cómo se defienden los intereses, que no se ataque a los vulnerables, que las cosas sean justas y que hayan seriedad en las cosas que se llevan en la práctica. Entonces me parece que sobre ese punto de vista para nosotros es un hecho importantísimo, que se empiece a hablar de lo que estamos hablando, y concluir con lo que dice Roberto, que el tema de Isidoro es una víctima más, y que lo que no se puede hacer en este caso es, por el hecho de haber sido tratado de apropiar en el mayor sentido de la palabra, porque pareciera ser que es un modus operandi por parte del monopolio de la persona de este señor, uno tenga que callar la boca o no mostrar las verdades de lo que está sucediendo, porque a la larga eso tiene que ser lo que salga a la flote. Es decir, realmente una vez y por todas los que tienen responsabilidades tienen que hacerse cargo de ellas, y eso es lo que se ve de esta investigación, que yo festejo y que reconozco en sus autores, ¿no? A mí me llama la atención de la reacción de los periodistas, esto no sé si le llamó la atención a Barone, por ejemplo, que yo tenía 12 años cuando ocurría esto, y me acuerdo mucho de Graiber porque era como un monstruo, es uno de los monstruos de mi infancia. Yo tenía 12 años en el 76, y entonces, digamos, sin tener mayores datos sobre esta operación, uno dice, bueno, se juntaron los militares, se juntaron 3 empresas a comprarle una empresa a unos montoneros judíos. Entonces, y si uno sabe que los militares torturaban a la gente, que tiraban al río, nada más que porque se les ocurría, a veces torturaban a la gente por diversión, bueno, cosas, iniquidades que mejor ni contar, ¿por qué no iban a torturar y hacer un negocio de lo más inmundo, sacándole una empresa a un tipo que era un ladrón, como lo decía Graiber, un chorro, un montonero, un judío, no sé qué peores cosas podía tener esto para la sociedad militar de aquel momento. Entonces, digamos, lo que me llama la atención es por qué hay tantos periodistas que ni dudan ni sospechan de que esta operación fue hecha de manera sucia y de manera ilegal. Dicen que los que estuvieron en campos de concentración, es una comparación arbitraria y forzada, pero que estuvieron en campos de concentración a veces tardaron medio siglo en recordar eso que les pasó en el campo de concentración. Porque el campo de concentración es un campo de grandezas y de miserabilidades. Y si uno comete una miserabilidad en el cautiverio, la vive ocultando hasta que un día explota si las circunstancias, si el psicoanalista o la sociedad te lo permiten. Los periodistas negamos que estábamos en un estuario vigilado por el Gran Hermano. Lo negamos durante toda la democracia. Los gobiernos no nos ayudaron. Los gobiernos no tenían actores sociales que les permitieran forzar esa realidad. Por lo cual estábamos todos ahí adentro creyendo que éramos felices y libres.
Esta es la realidad. Está bien, y pero creíamos que hacíamos que el periodismo. Una vez que se terminó, ya sabés, o sea, todo el periodismo y todo el mundo. Bueno, ahora ha llegado un momento. Sabe, o sea, ¿cómo se puede no sospechar? Yo te entiendo. ¿Cómo salieron inmediatamente a decir eso es imposible? Bueno, a uno le cuesta trabajo, por ejemplo, si tomamos nosotros como él nombraba un friso de periodistas y yo de algún modo discrepé, porque encolumnarse detrás de, ¿qué te puedo decir?, de un periodista héroe, como podría ser, o mártir, como uno quiera juzgarlo a Walsh, es injusto cuando hay tantos pelotudos. Entonces yo no puedo poner a un prócer y yo soy un mezquino y un tarado. El prócer es una excepcionalidad, un referente, un emergente excepcional, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno ve a un periodista que uno reconoce, y lo ha reconocido, porque yo no puedo negar mi admiración periodística por el ingenio, el genio que puso en la profesión la nata, y de pronto lo veo en esta situación, digo, ¿es un cambio ideológico? Estoy pensando, ¿es un cambio ideológico? Yo estaba confundido con la nata, no, el talento lo tiene. No sé si ha descendido en el mismo nivel en que ha descendido su opinión. Pero lo cierto es que a uno le cuesta trabajo, y estoy yo más en la razón. Y yo voy a cerrar con esto porque el programa se termina, pero cuando uno ve todos esos documentos y testimonios, ya no hablo del testimonio del periodismo, porque el que vale va a ser el testimonio de la presidenta. El de periodismo va a servir para algo y sirve hoy para esclarecer a la opinión pública. El que vale es el testimonio documentado que estuvieron investigando ahí adentro de Papel Prensa lo que ocurrió. Si uno no confía en todos esos papeles que la presidenta tuvo ahí, estamos hablando de tonterías. Yo confío en esos documentos y confío que la presidenta se juega por esos documentos que tenía allí apilados en la... Quiero escuchar, porque me piden el corte desesperadamente, ¿por qué pensás que vos, digamos, te dedicás a la comunicación? ¿Pensás que puede alguien no sospechar que hay algo turbio en el No, yo creo que lo saben. Yo creo que la nata, que Pepe Eliashev son hombres inteligentes. Pepe tiene una larga historia que comienza en los 70 y que implicaba una comprensión muy aguda de los fenómenos políticos, sociales, de la dictadura, cómo se desplegó la dictadura en la Argentina. La nata viene después, pero es un hombre que también está tocado por esa historia. Que no sepan cómo se construyó esto me parece inverosímil. Creo que tiene que ver con un posicionamiento político, ideológico. Nos llevaría a discutir largamente qué le pasó a ciertos sectores progresistas en esta sociedad, por qué algunos, frente a un momento tan importante y tan significativo, donde están tocando tantos intereses, miran para el otro lado o reaccionan a favor de aquellos intereses que en otra época combatieron, ¿no? Habría que preguntarse eso. Vamos a un corte con un consejo y ya volvemos. Los calefactores Ecosol, infrarrojos ecológicos de bajo consumo, no consumen oxígeno, los instalás vos mismo en 5 minutos, lo podés pintar de tu color preferido, no reviste riesgo de ningún tipo, tolerable al tacto, no combustiona ni emana tóxicos, no requiere refuerzos en la línea eléctrica. Infrarrojo es el calor de tu cuerpo, e infrarrojo es el calor en las incubadoras de los bebés. Protege tu familia y tu bolsillo con paneles calefactores Ecosol, y con 30 años de garantía. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbrabas. Ahora vas comprando perlas pinchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte.